Y bueno, vamos a comenzar con la última sesión referente a la farmacodinámica. Decía antes que, como dijimos en la clase anterior, que la farmacodinámica es la rama de la farmacología que nos estudia todo lo que tiene concerniente a los efectos que producen los fármacos en el organismo, así como de sus mecanismos de acción, que se dan mediante interacciones químicas de estos fármacos en las diferentes macromoléculas que conforman el organismo. Entonces, cuando hablamos de farmacodinámica, tenemos que hablar de unión de esos fármacos a estructuras macromoleculares que pueden ser canales iónicos, pueden ser enzimas, pueden ser proteínas estructurales, pueden ser transportadores y, muy importante, receptores. Entonces, todos esos sitios donde el fármaco puede interactuar y cambiar las acciones de estas células para lograr efectos, estos sitios se llaman dianas farmacológicas o sustancias receptivas. Ya eso lo dijimos la vez pasada. Pero en sí, los receptores serían una de estas dianas receptivas, de los cuales vimos la semana pasada cómo es todo lo concerniente a las curvas de dosis-respuesta, etc. Bien. Además vimos que la curva gradual es la curva que se obtiene cuando administramos dosis crecientes de un fármaco en un individuo y vemos la magnitud del efecto. Hoy vamos a detallar algo sobre qué pasa cuando dos fármacos se administran simultáneamente. Ya vimos lo que referente al antagonismo. Recuerden que el antagonismo puede ser competitivo cuando dos fármacos compiten por el mismo sitio de unión del receptor. En este caso, uno habla de antagonismo. Puede ser antagonismo no competitivo cuando el otro fármaco se une a un sitio diferente al sitio activo del receptor, provocando que este cambie su conformación y se vuelva menos eficaz, se pierda la eficacia. Tenemos otro tipo de antagonismo, el antagonismo químico, que ocurre ya fuera de los receptores, simplemente las dos sustancias se neutralizan y no hay ningún efecto, ninguna acción. Y el antagonismo fisiológico, en la cual dos fármacos actúan en diferentes receptores, uno aumenta un efecto, otro disminuye el efecto, y al final el efecto neto funcional es nulo. Eso es con respecto al antagonismo. Pero debemos detallar qué son los sinergismos, porque la administración de dos fármacos puede que no antagonice, sino más bien facilite el efecto farmacológico observado. Entonces, cuando uno administra dos fármacos, puede ocurrir que el efecto final sea mayor que la suma o que los efectos dados por separado. Entonces, tenemos lo que se llama un sinergismo de sumación. Es decir, la suma de los efectos es porque ambos fármacos tienen un efecto. O sea, por ejemplo, si colocamos una benzodiazepina, que es un depresor del sistema nervioso central, y a la vez administramos etanol, que es el alcohol de caña, vamos a obtener que ambos fármacos separadamente producen sedación, pero si los administramos en conjunto, la sedación va a ser mucho mayor. Entonces, eso se llama sinergismo de sumación. En otros casos, podemos conseguir de que el fármaco, uno de los fármacos sí te actúa en el receptor, es activo, pero el otro fármaco lo que hace es potenciar su efecto, pero sin que ese otro fármaco tenga un efecto, digamos, un mecanismo de acción que obtenga algún efecto. O sea, no tiene efecto, sino que potencia el efecto del otro. Eso se llama sinergismo de potenciación. Entonces, en el de sumación, ambos fármacos tienen el mismo efecto y lo que hacen es sumarse. Claro, actúan en diferentes receptores. Porque si no van a actuar en el mismo receptor, lo que van a hacer es competir entre sí y, bueno, predominará el efecto de uno el que esté más en ese receptor, pero no va a ser un mayor efecto. Pero si son sistemas diferentes receptores, por ejemplo, benzodiazepina se une a un sitio diferente que el alcohol, entonces el efecto va a ser mayor. Igual con la potenciación. La potenciación, bueno, uno de los fármacos tiene el efecto y el otro lo que hace es facilitarlo. Ejemplo, la ampicilina, por ejemplo, tiene un espectro de microbicidad breve o pequeño, puesto que muchas de las bacterias tienen una enzima que destruye las beta-lactabasas. Pero si administramos, combinamos este antibiótico con un inhibidor de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico, por ejemplo,
entonces ya la bacteria no podrá destruir ese anillo beta-lactámico y el antibiótico va a poder actuar. Eso se llama sinergismo de potenciación, porque el otro fármaco, bueno, sí, le quitaste el efecto de la beta-lactamasa, pero la bacteria puede vivir sin esa beta-lactamasa, pero en presencia del fármaco bactericida como es la ampicilina, ahí sí va a estar vulnerable y se va a morir. No espero que se haya entendido esto. De todas maneras, cuando veamos antibióticos lo volvemos a explicar. Entonces aquí tenemos el sinergismo en sumación. Cuando se administran dos fármacos, el efecto observado es mayor que los efectos individuales de cada droga. Entonces los dos fármacos tienen acción farmacológica y producen el efecto, pero los mecanismos de acción son diferentes. Recuerden que si van a actuar en el mismo receptor, ahí no vamos a tener sumación porque van a estar compitiendo por el mismo receptor. Y en el de potenciación, cuando se administran dos fármacos, el efecto de uno de ellos se consigue con menos dosis, es decir, potencia, requiere menos dosis para lograr el efecto. O sea, uno de los fármacos tiene acción farmacológica y produce el efecto. El otro fármaco ayuda a conseguir ese efecto, pero per se no tiene efecto farmacológico. Espero que se haya entendido. Vamos a recordar algo de la curva cuantal, que creo que no quedó claro. Entonces, fíjense en este segmento, y bueno, se subió, pero no quiero ver. Ustedes preguntaron qué curva es esta. Esta curva que está señalada ahí con el señalador es una curva de Gauss. Eso indica, digamos, en la punta está el 50% de la población que responde. O sea, en una mitad de la curva es el 50% y en la otra mitad de la curva es el otro 50%. O sea, esa flecha que marca allí es la dosis en la cual el 50% de la población responde. Pero esa misma curva de Gauss se puede convertir en una curva de frecuencia acumulativa, que es la curva cuantal que vemos aquí señalada. Entonces vean que hay una dosis en la cual el 50% de los pacientes o de las personas responden con un efecto. Entonces se llama la dosis efectiva 50. Y así vamos subiendo, vean cómo la correlación allí, cómo va subiendo la curva, bueno, menos, se van acumulando, pero vean que a dosis mayores, bueno, ya serían como respondedores que son más refractarios, pero requieren más dosis para tener una respuesta. Ya son los respondedores, no son poco sensibles. Y por el otro extremo están los que responden a dosis muy pequeñas, los son los más sensibles, tienen mayor sensibilidad a la acción de esta droga y responden a dosis usuales. Lo cierto es que entre una y dos desviaciones estándar están la mayoría de las personas que responden. Entonces ahí está el rango de dosis que puede ser útil. En este otro lado tenemos la curva de terapéutico, la curva cuantal de un efecto terapéutico contra la curva cuantal, en este caso de letal. Vean allí cómo podemos determinar lo que llaman la dosis efectiva 50 de la curva del efecto terapéutico y la dosis letal 50, en la cual quiere decir que el 50% de los que reciben, de los pacientes a esa dosis van a morir. Entonces, entre este intervalo estaría el índice terapéutico que se obtiene dividiendo la dosis letal, en este caso dosis letal 50, entre la dosis efectiva 50, que en este caso 400 y 100 será 4. ¿Qué quiere decir ese 4? Que se requiere aumentar 4 veces la dosis efectiva 50 para que el 50% de la población muera. Ese es el índice terapéutico. Claro, en humanos no se hace con dosis letal, sino con algún efecto tóxico. Podríamos decir, aquí es hipnosis y muerte, esto será una curva de quizás un anestésico. Mientras más cerca estén las curvas, más peligroso o menos seguro es el fármaco. Vean que también podemos calcular, en algunos lo hacen lo que llaman el margen de seguridad. ¿Y qué es el margen de seguridad? Simplemente buscar la dosis en la cual el 99% de los individuos responden con hipnosis, que es lo que uno busca. 99%, ¿no? Chévere, el 99% de esa dosis muere. Y el intervalo que ocurre, o sea, si el 99% tiene hipnosis, entonces buscamos la dosis letal 1
que quiere decir que es el inicio de la curva letal donde un 1% de la población puede morir a la misma dosis. O sea, esa separación entre la dosis efectiva 99 y la dosis letal 1 es el margen de seguridad. Por supuesto, estas pruebas de dosis letal se hacen en animales, no en seres humanos. Entonces, el margen de seguridad. Mientras más cerca estén esas curvas, menos segura es la droga. O sea, mientras el índice terapéutico sea menor, menos segura es la droga. Entonces, se van a buscar drogas con índices terapéuticos amplios a fin de asegurarse de que no produzca la muerte. En este caso, con la anestésico. Pero si es una droga y el efecto adverso es, por ejemplo, un ardor en el estómago, bueno, allí pudiéramos jugar también con márgenes un poco más cercanos. Entonces aquí tenemos el concepto de ventana terapéutica, que es esa diferencia, ese índice terapéutico. En este caso, vean la ventana terapéutica, se ve estrecha, ¿no? Ok, lo que vamos a ver hoy, pueden acumular las preguntas para más tarde si lo desean, pero hoy lo que vamos a ver es los mecanismos moleculares de los fármacos que interactúan con receptores, la regulación de receptores y otros mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, recordad, ¿qué son los receptores? Bueno, los receptores son macromoléculas que están presentes en todas las células. Son macromoléculas que están allí, tienen un objetivo, que es reconocer mediadores endógenos que envían mensajes a fin de regular digamos, las acciones de los diferentes tejidos de una forma coordinada. Entonces, los receptores están allí para responder digamos, a sustancias endógenas, ya sean neurotransmisores, hormonas, péptidos, etc. Entonces están allí, no están de gratis. Entonces los receptores están allí para responder. Y para responder en forma selectiva. Es decir, el receptor tiene que tener selectividad. No va a responder a cualquier sustancia, sino a la sustancia que le toque. Para eso tiene que haber una afinidad fuerte entre esa sustancia endógena y el receptor para que forme los diferentes enlaces en este caso enlaces no covalentes, que permitan la activación, el acoplamiento de esa sustancia al receptor y haya la respuesta. Entonces, los fármacos que imitan estos mediadores endógenos son los agonistas. Pero resulta que hay fármacos con igual afinidad al receptor que no acoplan bien, lo que hacen es trabar ese receptor, no hay efecto, no hay acción, entonces serían los antagonistas. Entonces lo que hacen es estorbar al agonista endógeno. Y por eso en farmacología se usan muchos antagonistas a fin de regular o de impedir de que los mediadores endógenos se unan al receptor y modular esos efectos. También tenemos antagonistas que se unen a un sitio diferente al sitio de unión del agonista endógeno, modificando su conformación y provocando una disminución de la eficacia del agonista endógeno. Son los antagonistas no competitivos. Entonces vean que el antagonista competitivo disminuye la potencia del agonista, ¿no? Disminuye la potencia, disminuye la afinidad, pero no disminuye la eficacia. En cambio, el antagonista no competitivo no disminuye la potencia, pero sí disminuye la eficacia. Ahí está el detalle, ¿no? Los antagonistas no competitivos disminuyen la eficacia, los antagonistas competitivos no disminuyen la eficacia, pero sí disminuyen la potencia. Entonces, esa es la relación allí. Pero no se hayan enredado. Entonces, vean que los agonistas y agonistas inversos se unen al sitio activo y, bueno, en el caso del agonista puro, provoca la señalización, apertura, cierre de canales iónicos, activación enzimática, modulación, etc. Pero hay otras macromoléculas o dianas farmacológicas en las cuales pueden unirse los fármacos, como los canales iónicos. Entonces hay fármacos que pueden bloquear estos canales iónicos e impedir la entrada de iones, alterando el voltaje o digamos la carga de la membrana allí, de la membrana celular. Tenemos enzimas de diferentes rutas metabólicas que pueden ser inhibidas. Por ejemplo, vamos a hablar de los inhibidores de la monoaminoxidasa, que inhiben la
la monaminoxidasa, que hace que aumenten los mediadores, no se destruyan las monaminas, que es, por ejemplo, noradrenalina, serotonina, y se acumulan en el espacio sináptico, aumentando los efectos de ellas en los receptores. O podemos poner un falso sustrato que produce un metabolito anómalo que va a provocar cambios en esa función. Por ejemplo, podemos hablar del alfa-metildopa, que es un falso metabolito que es captado por las neuronas dopaminérgicas y las enzimas lo convierten en la alfa-metilnoradrenalina, que no va a tener la misma efectividad de la adrenalina, sino más bien se va a convertir en un agonista alfa-2. O un profármaco que puede activar, que puede ser activado por enzimas endógenas, produciendo un fármaco activo. Transportadores, también podemos alterar los transportadores. Por ejemplo, los antidepresivos alteran el transportador de monaminas, que es fundamental para que se termine el efecto de las monaminas en el espacio sináptico. Entonces, las monaminas son recaptadas para finalizar el efecto de ellas en el espacio sináptico. Entonces, si nosotros inhibimos estos transportadores, se van a acumular estas monaminas y vamos a tener efectos dependientes de la acumulación de estas monaminas. Los antidepresivos lo hacen y se van a acumular las monaminas y vamos a tener efectos inmediatos, pero resulta que el efecto que nosotros queremos buscar, en este caso, el antidepresivo no va a ser inmediato. Y ahí vemos un efecto que no va a ser inmediato, que es el efecto antidepresivo, que va a aparecer de 15 a 21 días. Porque tienen que ocurrir otros cambios en la señalización, cambios en la fosforilación de proteínas y la expresión de genes, que es lo que va a mejorar el estado depresivo. Ese es por un ejemplo. O se va a producir un falso sustrato y se va a acumular un compuesto anómalo. Ok, entonces cuando hablamos de canales iónicos activados por voltaje, ahí tenemos una muestra. Vemos que son varias subunidades, 4, 5 o 6 subunidades, que van a formar un polo. Y que al despolarizarse la membrana, se va a cambiar la conformación de tal manera que se abre el canal y entre los iones o salgan, dependiendo del gradiente de concentración. O sea, ellos permiten o la salida o entrada siguiendo gradientes de concentración. Y vemos que hay algunos fármacos que pueden controlar estos canales iónicos. Por ejemplo, vamos a hablar de los anestésicos locales que están allí. Algunos antiepilépticos, algunos antiarrítmicos cardíacos, que van a bloquear dentro del citoplasma, digamos, esa porción citoplasmática del canal. Recuerden que los canales, si se acuerdan de bioquímica, existen en 3 conformaciones básicas, que es el de reposo, el estado activado donde ya entra el ion y el estado inactivado, que es mediante una compuerta en esta región precisamente. Resulta que estos anestésicos locales se unen a esa compuerta y la dejan ahí pegada. Entonces bloquean el canal. Bloquean el canal, bueno, reversiblemente en el caso de los anestésicos, y se prolonga el estado inactivado del canal. Otros, como los ligandos de receptores de proteínas G, que activan segundos mensajeros y fosfoquinasa, fosforilan el canal, alterando su conformación y provocando de que puede que, sobre todo en los canales L de calcio, se abran más fácilmente y permitan mayor entrada de calcio. Y se va a terminar la reunión, que broma. En 10. Otros, como la tetrodotoxina, viaja allá, no sé, dentro del citoplasma, sino digamos fuera, en la entrada, en el exterior, a partir de bloquean el canal por fuera y no entran ya en el estado de reposo. Bloquean el estado de reposo y no puede entrar ningún ion o no puede salir ningún ion. Y aquí tenemos el bloqueo de la inactivación, con esta se va a quedar abierto, entonces el canal queda abierto y entonces produce una entrada continua de estas iones, como la vacatroxina, la bedatridina, el DDT, etc. Entonces, esas son la farmacología de los canales por voltaje. Vamos ahora a los receptores. Fíjense que hablamos canales regulados por voltaje. Ellos no son receptores, porque no requieren la unión de un ligando para abrirse o cerrarse. Simplemente se van a regular por cambios en el voltaje de la membrana. Y son dianas farmacológicas, como vimos ya. Ahora, los receptores sí están diseñados para unirse a ligandos. O sea, se unen a ligandos endógenos, pero que nosotros en farmacología podemos administrar esos ligandos, que son
moléculas que van a actuar como estos ligandos endógenos. Entonces son estructuras macromoleculares de naturaleza proteica donde los fármacos interactúan y generan vías de señalización modificando la función celular. Aquí tenemos los tipos de receptores. Esta gráfica es sacada del RAN, octava edición. Vean, los receptores acoplados a canales serían canales iónicos controlados por ligando, no por voltaje, sino por ligando, que son llamados también receptores ionotropos. Vean allí, y si logro moverlo sin que se cambie, ahí está, los iones, aquí está el agonista, se une a estos canales y hacen que ese canal se abra, si es agonista abre el canal y entran, si es un canal de sodio, siguiendo el gradiente, o sale. Si canales de cloruro, bueno, el gradiente favorece la salida. Si entran aniones, se hiperpolariza la membrana. Si entran cationes, se despolariza. Y ahí vienen los efectos celulares. Estos son los receptores que tienen efectos en milisegundos. Pues simplemente se abre y entran los iones y el efecto es inmediato en milisegundos. Por ejemplo, el receptor nicotínico de acetilcolina, que van a ver en la segunda bloque. Tenemos este grupo grande de fármacos en la cual la mayoría de los fármacos que vamos a ver en este semestre y en el próximo van a actuar, que son los receptores acoplados a proteína G o receptores metabótropos. Entonces, fíjense que el receptor es una macromolécula en la cual está acoplada una proteína G, que es la que va a activar segundos mensajeros que van a llevar a fosforilación de proteínas y efectos celulares. Ejemplo, ¿ya va a terminar? No hay una pregunta. Una pregunta. Okay. Vamos a ver la pregunta. Ok, aquí me preguntan que los canales iónicos controlados por ligandos son los únicos que se pueden considerar como receptores. Sí, en sentido estricto. Pueden que los receptores están controlados, todos los receptores necesitan un agonista endógeno. Y los canales iónicos controlados por ligando, bueno, requieren este ligando endógeno. Entonces son los únicos canales que se pueden considerar como receptores. Los que no son receptores, como dije, son los canales iónicos controlados por voltaje. Pero estos sí, estos son los únicos canales que se consideran receptores. Volvemos otra vez. Ahora los receptores acoplados a proteínas G, bueno, ahí vamos a ver segundos mensajeros que van a provocar liberación de calcio, fosforilación de proteínas y efectos celulares que pueden tardar segundos, ya no milisegundos, no segundos, 2 segundos, 3 segundos. Y el ejemplo, el receptor muscarínico de acetilcolina. Fíjense que la acetilcolina puede actuar en receptores de ionotropo, como el nicotínico, y receptores acoplados a proteínas G como los muscarínicos, que lo vamos a ver con más detalle en el segundo bloque. Otros receptores están ligados a sinasas, son receptores transmembranas cuya porción citoplasmática tiene actividad tirosinquinasa. Entonces, bueno, simplemente se une el agonista y se activa la actividad quinasa de ese receptor, fosforila proteínas, se altera la transcripción génica y se sintetizan proteínas produciendo efectos celulares. En este caso, los efectos duran horas, aunque podemos acotar de que en el caso de la insulina, que es un receptor también ligado a sinasa, la expresión de la activación de este receptor activa, digamos, canales de glucosa, que eso va a durar no horas, sino segundos o minutos en todo caso. Ejemplo, aparte del receptor de insulina, los receptores de citocinas y de factores de crecimiento celular. Y por último, los receptores nucleares, los cuales tienen la particularidad de que no están en la membrana celular. Ellos van a responder a fármacos o a sustancias que pueden penetrar la membrana celular y interactuar con estos receptores tanto en el núcleo como en el citoplasma. Por ejemplo, los receptores de estrógeno están en el citoplasma y migran al núcleo. Una vez en el núcleo se unen elementos de respuesta hormonal provocando transcripción génica o represión también de algunos genes que van a alterar la síntesis de proteínas y van a producir efectos celulares. Estos efectos se van a ver en horas, no en minutos ni en segundos. Ejemplo, receptores de estrógeno, receptores de glucocorticoides, etc. Ok, a ver si pasa. ¿Están hablando? No. Bien, entonces recordemos
los receptores, volviendo ya a los receptores, vamos a los receptores iónicos controlados por ligandos o receptores ionotrópicos. Fíjense la estructura similar a los receptores controlados por voltajes. Tienen, si en este caso, 4 subunidades. El receptor acetilcolina, que es el más estudiado, que ha sido más estudiado, vean, tiene 2 subunidades alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, y que atraviesan la membrana y conformándose de tal manera, como ven aquí, formando un poro. Este poro, bueno, tiene su compuerta que va a actuar dependiendo de la unión de la acetilcolina, va a hacer que esa compuerta se abra y entre los iones, en este caso cationes. El receptor de nicotina permite la entrada de cationes sodio, calcio, siguiendo el gradiente de concentración. Recuerden que el sodio está más concentrado afuera que adentro. Entonces va a permitir la entrada de sodio y la respuesta va a ser muy rápida. Entonces vean aquí este esquema, aquí está el dominio de unión, tiene un dominio transmembrana, sería una subunidad que fíjense que tiene un dominio de unión, 4 dominios transmembranas y un dominio intracitoplasmático que es susceptible de ser fosforilado. Esto se repite 4 o 5 veces para formar ese, como un barril, como ven aquí, que va a tener un poro central, ¿no? 4 o 5 subunidades con hélices transmembranas dispuestas alrededor de un canal acuoso central, y la reunión del ligando y la apertura del canal tiene lugar en milisegundos. Ejemplos, ahí los tenemos: nicotínicos de acetilcolínica, receptores GABA-A, vamos a ver en mucho en el próximo semestre, receptores de glutamato, NMDA, y receptores de ATP. Bien, ahora vamos a entrar a la familia más numerosa, que son los receptores metabotrópicos acoplados a proteína G. Entonces tenemos 3 familias. La familia rhodoxina, que está más que todo en la retina, es muchos neuropéptidos, protanoides, purinas, aminas, es el que más vamos a ver en farmacología, y vamos a ver sus características. Tiene una cola extracelular, tiene 7 hélices transmembranas como todos ellos y un lazo intracelular. Igual hay una familia B, o sea, la familia rhodocina es la más numerosa, pero tenemos una familia de receptores secretina, glucagón, que van a responder precisamente a la secretina, al glucagón, a la calcitonina. La cola extracelular es más pequeña que la familia A, es más grande, digo, es intermedia, que incorpora el dominio de unión a los ligandos. Y tenemos la familia C, es más pequeña esta familia, los receptores de esta familia, que son receptores metabotrópicos para glutamato, receptores GABA B, no son GABA A, son GABA B, y receptores sensibles a calcio. Esto lo pueden leer en el rank. Entonces veamos la característica en forma muy esquemática. Vean que este receptor, ya ustedes saben muy bien, tiene sus dominios, 7 dominios transmembranos, tiene su porción extracelular, y en la porción intracelular, en la tercer bucle más aproximadamente, está unida a la proteína G. Fíjense que la proteína G tiene 3 subunidades. En este caso, la porción beta-gamma y la porción alfa, que fíjense que está unida a una molécula de guanosin difosfato. Ahí está. ¿Qué pasa cuando se une el agonista, sea endógeno o sea exógeno? Quedamos analizando los receptores acoplados a proteína G o receptores metabotrópicos. Entonces vean, para recordar de nuevo, cómo la unión del ligando endógeno o es el fármaco exógeno hace que cambie la conformación de la proteína, en este caso de la porción receptora, que hace que a su vez se separe, en este caso el GDP. Se sale el GDP y es intercambiado por GTP. Eso sería el factor intercambiador de nucleótido, donde la proteína alfa se cambia su conformación, bota el GDP y agarra una molécula GTP y se separa del resto de la proteína G, ¿no? La porción beta-gamma, que antes se creía que estaba ahí, bueno, para modular la alfa simple, la porción beta-gamma también tiene acciones dentro de la célula, modulando otros efectores, incluso provocando cascadas de fosforilación. De hecho, la porción beta-gamma en muchos casos inactiva canales de calcio, activa canales de sodio y de
potasio, etc. El GTP alfa, bueno, él puede hacer diferentes también funciones, ¿no? Entonces, esto tenemos la activación. Y bueno, fíjense que la porción beta gamma va también a actuar en efectores, como dije, como en este caso activa canales de calcio, disminuye la entrada de calcio, de potasio, activa canales de potasio, disminuye la entrada de calcio y actúa en otros efectores, como en este caso la quinasa de fosfodiinositol trifosfato. Y veamos cómo la GTP, la alfa, también se une al efector, en este caso la adenilciclasa, y dependiendo del tipo de proteína G alfa, bueno, veamos que la GS aumenta la síntesis de adenilato ciclasa, la proteína GI disminuye la síntesis de adenilato ciclasa y la GQ actúa activando la fosfolipasa C, ¿no? Vean estos dos cuadritos que están aquí, GRK y arrestina, tienen que ver con la desensibilización y el down regulation de estos receptores cuando hay una activación crónica y esto es lo responsable de lo que llamamos taquifilaxia o tolerancia aguda. Bueno, veamos entonces los diferentes subtipos de proteína G. Es un recordatorio que ustedes eso lo vieron. Pero vean, la proteína G alfa S o la proteína GS, que es receptores asociados a receptores de aminas, como las catecolaminas, las histaminas, la serotonina. Estimula la adenilatociclasa aumentando la formación de AMP cíclico. Y fíjense que la inatoxina, la del cólera, que bloquea la actividad GTPasa, mientras esa proteína esté unida al GTP, va a estar activa. Pero resulta que esa proteína G tiene actividad que metaboliza el GTP convirtiéndolo en GDP y ahí se acaba la acción de la proteína G. Pero hay toxinas que bloquean esa inactivación, entonces se queda para siempre, digamos, activa esa proteína G, provocando mayor actividad de la anilatociclasa. Y eso es la causa de la diarrea producida por el cólera. Tenemos la proteína G alfa I o proteína GI. Pero fíjense que al contrario que la proteína GS, esta inhibe la adenilatociclasa. Disminuye la formación de ADP cíclico y es bloqueado por la toxina pertussi, y entonces ya no se disocia del complejo al beta gamma. La proteína alfa 0, también se dice que es alfa 0, también es bloqueado por la toxina pertussi, igual algunos la mencionan. La unidad alfa parece ser que no tiene un efecto importante, sino más bien la beta gamma. Algunos la mencionan en conjunto con la I0, ¿no? Y la GQ, vamos a nombrarla, que es así importante, que es receptor de aminas, péptidos y prostanoides, que activan la fosfolipasa C. Y como toda fosfolipasa, va a aumentar la producción actuando a nivel de los fosfolípidos de membrana, producen trifosfato de inositol, que es un segundo mensajero, y el otro segundo mensajero, diacilglicerol. Y las unidades beta gamma de todos los receptores acoplados a proteína G activan canales de potasio, inhibe canales de calcio controlados por voltaje, activa las sinasas GRK, que son las encargadas de sensibilizar el receptor y provocar la internalización por medio de las arrestinas, activa cascadas de proteincinasa, activadas por mitógenos y interactúa con algunas formas de anilatociclasa y con la fosfolipasa C-beta. Entonces vean, es un panorama de las acciones producidas por estos receptores acoplados a proteína G. Fíjense las enzimas dianas. Al final la proteína G, sobre todo la porción alfa, es la que va a activar o la fosfolipasa C o la adenilatociclasa o algunos receptores que están directamente acoplados a guanilatociclasa. Entonces los segundos mensajeros, ¿cuáles son? Allí los ven. MP cíclico, en algunos receptores, AMP cíclico, el inositol trifosfato, diacilglicerol y en algunos casos eicosanoide. El inositol trifosfato libera otro mensajero. Acuérdense que el calcio también actúa como, en este caso sería el tercer mensajero, que va a actuar sobre proteínas contráctiles, contrayéndolas en este caso. Y vean cómo se entremezclan aquí las uniones, el AMP cíclico, como también va a actuar en proteínas contráctiles, pero en este caso por intermedio de la fosfoquinasa A,
que va a fosforilar proteínas transportadoras y enzimas que van a provocar alteración de estas funciones. Y la proteína quinasa G, que también va a actuar en proteínas contráctiles, en este caso produciendo relajación. Y esta porción que también actúa sobre canales iónicos. Entonces vean el espectro general de acciones producidas intracelulares, producidas por los receptores acoplados a proteínas G, y estas acciones van a generar efectos medibles clínicamente. Fíjense que las acciones nosotros no las podemos ver. ¿Cómo podemos ver toda esta reacción a menos que tengamos un tejido aislado y podemos medir todos estos mediadores? Pero nosotros como médicos vamos a ver son los efectos. Y estos efectos pueden ser inmediatos, pueden ser no tan inmediatos, pueden ser tardíos, incluso a largo plazo. Vean en este caso otra enfoque de cómo funciona la proteína G. Vean cómo el receptor que está aquí, que está acoplado, en este caso la proteína G alfa beta gamma. Entonces aquí hay dos dianas, la diana 1 y la diana 2 inactiva, pero está el receptor allí. Vean cómo se une el agonista al receptor, se activa el intercambiador de nucleótidos intercambiando GDP por GTP para activar la proteína G alfa. Vean, luego pasa aquí que la proteína G alfa, la porción alfa de la proteína G migra y activa una diana, y a su vez la porción beta gamma por separado activa otra diana, o sea que la beta gamma también tiene su actividad. Y vean aquí cómo el efecto de la proteína G alfa cesa cuando él hidroliza el GTP en GDP, y ahí cesa. Y se devuelve al receptor y a unirse de nuevo con la porción beta gamma. Entonces vean este ciclo importante, donde la unión del agonista desencadena todas estas acciones en diferentes dianas, tanto por la porción alfa como la porción beta gamma, que van a desencadenar cascadas de fosforilación y cascadas de cambios en las otras proteínas dentro de la célula, que van a generar un efecto, una acción, ya dependiendo de la célula. Si es un músculo liso, se va a contraer, se va a relajar. Si es una célula secretora, va a aumentar la secreción, va a disminuir la secreción. Si es una célula, una neurona, va a aumentar su actividad eléctrica, va a disminuir su actividad eléctrica. Todo depende. Y bueno, después que cesa la actividad, se produce la hidrólisis de GTP en GDP, es como una mechita que se va a inactivar y vuelve todo al principio. Vean esta interacción entre GI y GS en una enzima diana. Vamos a decir, esta enzima diana es el AMP cicla, el adenilato ciclasa. Entonces vean cómo el receptor estimulador a través de GS estimula la síntesis del segundo mensajero, en este caso AMP cíclico. Pero el receptor inhibidor hace lo contrario. Entonces hay un juego allí entre uno y otro que va a depender de la cantidad de agonistas de cada uno de ellos. Ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo gracioso. Los receptores muscarínicos M2, ellos, al ser activados, inhiben a través de GI el AMP cíclico. En este caso, receptores beta 1, a través de G alfa, aumenta la síntesis de AMP cíclico. Entonces, ese juego entre receptores que van a hacer que esta enzima produzca más o produzca menos AMP cíclico. Bueno, aquí lo podemos poner como ejemplo alfa 1, sería beta 2, y aquí sería alfa 1, alfa 2. El alfa 2, que es un receptor adrenérgico, también está acoplado a proteína G y también va a inhibir la AMP cíclico. Entonces sería en este caso, si vamos al simpático, beta 2 se contrapone a alfa 2. Esto lo vamos a ver cuando veamos adrenérgico. Vean aquí cómo el ciclo del IP3, en este caso los receptores acoplados a proteína GQ. Cuando se acopla a proteína GQ, se activa la fosfolipasa C, que hidroliza fosfolipos de membrana produciendo el IP3 y el diacilglicerol. Vean aquí cómo está en la sinasa, produce el PIP3, la fosfolipasa C, lo separa de la membrana, se queda el diacilglicerol
pegado a la membrana, pero el IP3 migra hacia el retículo endoplásmico, uniéndose a los canales rianodina, y estos canales rianodina liberan el calcio almacenado, aumentando la cantidad de calcio que va a interactuar con otras proteínas. En este caso, el complejo calcio-calmodulina, que es lo que va a provocar los diferentes efectos a nivel de la célula, las diferentes acciones, ¿no? A su vez, esta IP3 es, digamos, desfosforilada inactivándola, ¿no? Se puede inactivar por mediante fosfatasa a IP2, luego a inositol solo, y luego vuelve de nuevo a unirse a la membrana, a la fosfolípido. Fíjense que lo que dice aquí es el litio inhibe esta enzima, la inositol 1-fosfatasa, entonces se va a detener el ciclo. El litio es un fármaco, un elemento que se utiliza en psiquiatría para el tratamiento del trastorno bipolar. Ok, dijimos entonces que las unidades alfa, tanto la unidad alfa, que es la que tiene actividad hidrolítica de GTP, o hidroliza el GTP, su acción termina cuando ya termina la hidrólisis y se vuelve a unir a la porción beta gamma. Pero fíjense que la porción es la misma restina. Fíjense que este receptor es fosforilado en una de las asas intracitoplasmáticas, en la tercera asa, por la GRK. La GRK es la quinasa de receptores de proteína G. Eso desensibiliza al receptor, se desacopla de la proteína G. Se queda separado. Entonces, esta fosforilación atrae una proteína que se llama arrestina. Y esta arrestina va a hacer que se unan las clatrinas que van a hacer que se forme una vesícula que lo va a endocitar y lo internaliza. Pero esta propia arrestina tiene, fíjense, a través de proteínas adaptadoras, puede acoplarse a cascadas de fosforilación que van a generar efectos a nivel de la expresión génica. Fíjense que no es solamente la G-alfa, sino en la misma acoplamiento de restina, la misma restina va a generar cascadas de fosforilación, a pesar de que el receptor está desensibilizado. Está desensibilizado, pero se van a generar cascadas y van a haber efectos ulteriores relacionados con estas cascadas de fosforilación. Lo cierto es que el receptor es endocitado con esta interacción de las clatrinas, que lo vamos a ver mejor en esta lámina, vean, el ciclo de cómo estos receptores se van desacoplando y acoplando. Bueno, aquí va, se activa, según la RK lo fosforila, esta fosforilación atrae la restina, aquí está la restina, es atraída, que va a producir por la unión de estas proteínas DIN, que son las clatrinas, se internaliza dentro de la vesícula. Esto posteriormente puede ser desfosforilizado, la restina se separa, hay enzimas fosfatasas que la separan, y si no hay mayor activación, el receptor puede ser reciclado, como ven aquí, ¿no? Se recicla, se une a la proteína G, todo chévere, bueno, pero si digamos, el estímulo permanece en el tiempo, en forma crónica, estas vesículas más bien se unen a lisosomas y son destruidos, y eso es lo que se llama la downregulation, ¿no? Pero esto es lo responsable de la desensibilización homóloga, en este caso homóloga, que se llama taquifilaxia, que es una desensibilización que ocurre rápidamente, en cuestión de horas o días en máximo. Ok, volviendo ahora, eso lo vamos a ver en lo de la desensibilización. Solamente debería señalarles que todos estos mecanismos vamos a volver para atrás. No indica de que es 1-1-1, o sea, simplemente se une el receptor, el agonista al receptor, que va a activar la proteína G-alfa. Pero vamos a ver los que le llamamos fenómenos de amplificación, donde una sola molécula que activa un receptor va a activar en algunos casos varias proteínas alfa, que a su vez van a activar muchas más moléculas de adenilato ciclasa, entonces se va a formar gran cantidad de MP ciclos, eso se amplifica la señal. Entonces esta es una función de estos receptores, amplificar la señal. Y eso explica el fenómeno que hablamos en la clase pasada de los receptores de reserva. ¿Qué significa esto? De que no es necesario ocupar el 100% de los receptores para lograr el efecto máximo,
sino con un cierto porcentaje, digamos 15, 20%. Debido a estos fenómenos de amplificación, vamos a obtener una respuesta máxima sin necesidad de ocupar todos los receptores. Eso explica los receptores de reserva, que se ven más que todo en este tipo de receptores acoplados a proteína G. Aparte de que hay fármacos, ya hablamos del agonista inverso, que existen. Recuerden que estos receptores pueden tener actividad constitutiva y todo va a depender de que si están sobreexpresados, vamos a tener, acuérdense que son concentraciones muy pequeñas, que puede ser que esa concentración, esa densidad pequeña de receptores con actividad constitutiva sea muy pequeña y no se note el efecto. Pero en ciertos casos puede haber una expresión importante, una densidad importante de esos receptores con actividad constitutiva, que si nosotros colocamos un agonista inverso, vamos a obtener el efecto contrario. O sea, todos los efectos contrarios que lo que produce el estímulo del receptor. Entonces, la actividad constitutiva es explicada por esta, y de hecho hay entidades patológicas donde hay una mayor presencia de esta actividad constitutiva de estos receptores. Bien, volvamos ahora al no sé cuánto falta. Ahora vamos a ver otro tipo de receptores que son los receptores acoplados o receptores con actividad, tirosincinasa. Fíjense, el esquema general es este. Un receptor con una porción extracelular, una porción transmembrana y una porción intracitoplasmática que tiene actividad tirosincinasa. Cuando el ligando se une al receptor, en este caso dos moléculas de factor de crecimiento epidermal, ¿ven? Entonces hacen que estos receptores se dimericen, es necesario que se dimericen, se autofosforilen mutuamente y estos residuos de fosforilación permiten la llegada de proteínas acoplantes con dominio SH2 que reconocen estos fosfatos, que son proteínas de anclaje. Entonces permite el acoplamiento de GRB2, que a su vez que es una proteína adaptadora de SH2, que permiten el anclaje de, digamos, proteínas quinasa en esta cascada de fosforilación MEC, MAC, que van a afectar factores de transcripción que van a producir modificaciones en esa célula. Mayor expresión, mayor división, mayor actividad, etcétera, de receptores, etcétera. Vean que aquí interviene una proteína soluble, una proteína G soluble, se llama RAS. ¿Por qué es una proteína G soluble, pero está anclada a la membrana? Porque también es un intercambiar. Convierte GTP en GDP, mientras esté el GTP hidrolizándose, ella va a activar esta proteína RAF para que fosforile MEC, MAC y así se inicia esa cascada. Entonces, ¿cuáles son los ligandos de estas? Hay factores de crecimiento, algunas citoquinas y sobre todo la insulina. La insulina usa una especie de receptor acoplado con actividad tirosinquinasa que es un poco más complejo que esto, pero que va a generar también cascadas de fosforilación. Vean aquí en este esquema como el factor de crecimiento hace que se une los dos receptores, se dimerizan, se fosforilan, se une la proteína GR con dominio SH2-RB2, que va a activar RAS, que es digamos, un análogo de la proteína G con actividad hidrolítica de GTP. Mientras hidroliza, se activa RAF, que fosforila MEC, que fosforila maxinasa y a otros diversos factores de transcripción que van a provocar en el núcleo la expresión de genes que van a alterar la función celular a largo plazo. En este ejemplo C vemos otro tipo de receptor. Fíjense que a diferencia de estas arriba, este receptor per se no tiene actividad tirosinquinasa. Aquí se une la citosina que dimeriza y ahí va a activar esta proteína JAK. JAK es la quinasa Janus que va a fosforilar el receptor, y entre sí se va a fosforilar y va a su vez a fosforilar este dominio de SH2, que es la proteína STAC, el sistema JAK-STAT. Se dimeriza STAC, dos STAT fosforilados van al núcleo y provocan también cambios en la expresión genética. Entonces, las citoquinas se unen a este sistema de receptores JAK-STAT, ¿no? JAK-STAT no tiene actividad per se fosforiquinasa, como sí lo tienen los otros receptores con actividad quinasa,
pero igual van a desencadenar cascadas de fosforilación. De hecho, hay unas de las citoquinas, la lectina, usa este sistema, este receptor. La lectina, el receptor de lectina es de tipo JAK-STAT. Y lo vemos, citosina, se une, y entonces JAK se pega y se fosforila, y activa STAT, que es clofosforila, que se dimeriza y viaja al núcleo. Aquí vemos un factor de crecimiento que es otro tipo de receptor de factor de crecimiento que activa los sustratos de fosforilados con la quinasa de inositol trifosfato que van a activar también cascadas de fosforilación. Y los receptores acoplados a la actividad guanil ciclasa. Vean aquí este receptor. Y vean este mediador. En este caso es el péptido natriurético auricular. Una sustancia que se produce en la aurícula que va a provocar aumento del GMP cíclico. Entonces, fíjense que al unirse el péptido natriurético auricular a este receptor, ven que tiene un dominio extracelular, un dominio transmembranario, un dominio intracelular. Este dominio intracelular tiene actividad sintetizadora de GMP cíclico, es una GMP ciclasa. Entonces, a partir del GTP se produce GMP cíclico, ¿ven? Entonces, el péptido natriurético auricular es el agonista endógeno de este tipo de receptores con actividad guanilil ciclasa. La guanilil ciclasa produce GMP cíclico que va a interactuar con, bueno, fíjense, que va a interactuar con la fosfoquinasa G y la fosfodiesterasa que la va a activar, ¿no? Y la fosfoquinasa G va a fosforilar diversas proteínas y va a producir efectos celulares, ¿no? En este caso, el GNP ciclo lo más destacable es que va a producir relajación del músculo liso vascular. En este caso es un músculo liso. Pero vean este otro pedazo aquí. Vean que en este caso sería una célula endotelial. El endotelio que recubre el vaso y que debajo de él está el músculo liso. Vean, en el endotelio hay receptores acoplados a proteínas GQ. Por ejemplo, los receptores mucarínicos M3. Entonces, al activar estos receptores acoplados a proteína Q, el IP3 va a liberar calcio del retículo endoplásmico. Este calcio se une a la calmodulina y el complejo calmodulina-calcio activa esta enzima que ven aquí, la NOS, que es la óxido nítrico sintasa, que va a sintetizar óxido nítrico a través de la L-arginina que se va a convertir en citrulina. Se va a liberar el óxido nítrico que va a difundir, fíjense a dónde difunde, al músculo liso. Y en el músculo liso va a activar la quinada, digamos, la guanilil ciclasa soluble, que no es la misma que esta, pero aquí hay una actividad guanilil ciclasa en este receptor, pero este es otro tipo de guanilil ciclasa que está en el citoplasma, es soluble, y va a generar GMP cíclico, que va a producir todo lo que dijimos antes, y relajación del músculo liso. Por eso cuando uno inyecta, hay una prueba para inyectar acetilcolina en el vaso sanguíneo, va a producir relajación de ese vaso sanguíneo, si el endotelio está intacto. Pero si el endotelio no está intacto, no lo va a hacer. Más bien puede producir vasoconstricción porque puede que interactúe con los receptores muscarínicos del propio músculo liso y ahí si va a entrar calcio se va a contraer en las células, ¿no? Fíjense que aquí el óxido nítrico se va a producir en el endotelio intacto y es el que va a difundir al músculo liso para provocar la relajación del mismo. ¿Se entendió? Espero que sí. Bien. Entonces, veamos aquí, esto es un panorama de los receptores acoplados a proteína G, receptores ligados a guanilato ciclasa, sinasa, todos van a provocar a través de segundos mensajeros de AMP cíclico, de acilglicerol, el calcio, el IP3, el GMP cíclico, y mediante autofosforilación, en el caso de los receptores ligados a sinasa, van a desencadenar la cascada de sinasas, que van a fosforilar proteínas dianas que pueden ser enzimas, receptores, canales iónicos, transportadores, factores de transcripción, proteínas contráctiles y mecanismos de secreción que van a alterar la respuesta. ¿Qué respuesta? Bueno, si una célula contráctil se va a contraer o se va a relajar, van a haber respuestas inmunitarias, puede que disparar mecanismos de apoptosis,
esa célula se puede transformar, o sea, crecer indiscriminadamente y formar una neoplasia, o crecer indiscriminadamente sin ser neoplasia, o se va a diferenciar. Entonces, las cascadas de sinasa van a generar estas respuestas. Diferenciación, crecimiento, transformación neoplásica, apoptosis, respuesta inmunitaria y respuesta fisiológica. Nos quedan 10 minutos. Creo que esto va a terminar antes, creo. Y por último, los receptores nucleares, que vamos a ver rápidamente, pueden que son receptores que están en el citoplasma o en el propio núcleo, que van a tener un sitio de reconocimiento del fármaco. En este caso serían esteroides o fármacos que difunden a través de la membrana celular, llegan al citoplasma o al núcleo y se unen a estos receptores, los cuales van a dimerizar y pues, en este sitio se van a unir a los elementos de respuesta hormonal del ADN que van a hacer que se activen factores de transcripción o en otros casos se van a unir a elementos represores y van a inhibir la expresión de otros genes. Aquí tenemos dos tipos de receptores, el tipo 1, que ahí tenemos la lista de andrógenos, estrógenos, glucocorticoides, progesteronas, mineralocorticoides, todos ellos son tipo 1. Y que, bueno, todos los fármacos que van a ver en el próximo semestre tienen acción con estos receptores. Son citoplasmáticos, se unen entre sí, forman dímeros o que llaman homodímeros, traslocan al núcleo, se unen a elementos de respuesta de hormonas y pueden generar la expresión o la inactivación de genes. Y los tipo 2 que están asociados a retinoides, ácido retinoico, hormona tiroidea, que van a ver en séptimo, el PPAR, gamma, beta, alfa, que es proliferador de peroxisoma, androstano y pregnano, que van a responder o al ácido retinoico, a la vitamina a las hormonas tiroideas, al androstano, los xenobióticos, sobre todo para estimular la síntesis de, en este caso, de citocromos. O sea, cuando hay un veneno, un xenobiótico, la célula aumenta la expresión de citocromo que van a metabolizar ese tóxico, ¿no? Y aquí estos dos, que es el PPAR, que responden a la rosiglitazona y pioglitazona que se utilizan en la diabetes mellitus tipo 2 y que forman complejos que van a activar o a reprimir algunos genes. Ajá, dígame. ¿Qué diferencia los del tipo 2? Ok, sí, es una pregunta interesante, pero la diferencia es que los tipos 2 son, por lo general son nucleares y no van a responder sino y pueden formar heterodímeros. De hecho, bueno, aquí lo debe decir. Los de tipo 1 están en el citoplasma, forman homodímeros y migran hacia el núcleo. En cambio, los de tipo 2 están en el núcleo y forman heterodímeros con el receptor X de retinoide. Eso lo dice aquí, ¿ven? Entonces, que ahí los ácidos grasos incluso son algunos de esos ligandos. De hecho, no son muy conocidos. Los tipo 1, bueno, ya sí se conoce que los esteroides, las hormonas sexuales, son de ese tipo. Entonces, los tipo 1 forman homodímeros entre sí, no heterodímeros, se están en el citoplasma y migran hacia el núcleo. Entonces, las hormonas esteroides es un ejemplo de agonista. Los de clase 2 sí están en el núcleo, no están en el citoplasma y forman heterodímeros con el complejo X. Entonces, van a modificar la transcripción génica y va a haber actividades de factores coactivos o correpresores y 10% de los fármacos y las enzimas que regulan afectan a el 60% de los fármacos. Es decir, la familia es la diana de cerca de 10% de los fármacos. Sobre todo los fármacos relacionados con hormonas esteroides, hormonas tiroideas, etc. ¿Ya va? Bien, para finalizar, nos quedan 6 minutos. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo diferentes receptores en una célula, en este caso la célula muscular lisa, pueden interactuar entre sí y provocar acciones que pueden ser incluso contrarias. Ven aquí, por ejemplo, la plaqueta produce el factor de crecimiento de plaquetas, tiene su receptor que va a provocar una expresión alterada de los genes, igual que la angiotensina 1, que se une donde la angiotensina 2 es el ligando, y va a expresar genes. Pero fíjense que la angiotensina 2
que es del eje renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2 se une al receptor también, pero aparte de alterar los genes, recuerden que está acoplado a proteína GQ, se va a liberar calcio a través del IP3, y ese calcio va a provocar contracción. Por eso que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente, y actúa a través de receptores acoplados a proteína GQ, que liberan diacilglicerol, como bien sabe, e IP3, que es el que va a hacer que salga el calcio del retículo sarcoplasma. Pero fíjense que está el factor natriurético de aurícula, tiene su receptor que ya vimos, que tiene actividad guanilato ciclasa en sí, aumenta el GMP cíclico y va a provocar relajación. Entonces hay una contraprestación aquí entre uno y otro. Igual que la acetilcolina. Vean la acetilcolina. La acetilcolina tiene receptores en el endotelio. Y es en el endotelio donde va a aumentar la cantidad de calcio y va a activar la sintasa de óxido nítrico soluble, produciendo óxido nítrico que va a difundir libremente hacia el músculo liso y va a activar la guaninato ciclasa, aumenta el GMP cíclico y relaja el músculo liso. Entonces, tanto óxido nítrico como el téctico natriurético auricular aumentan el GMP cíclico. Fíjense la adrenalina. La adrenalina actúa en receptores beta 2, que aumenten el AMP cíclico, la actividad de fosfoquinasa A, y van a fosforilar, les adelanto, le van a fosforilar la quinasa de cadenas ligeras de miocina, y al fosforilar la quinasa de cadenas ligeras de miocina, no va a producir la contracción, entonces va a relajarse el músculo liso. O sea, receptores beta 2, la activación de receptores beta 2 relaja el músculo liso, no solamente vascular, sino el músculo liso bronquial, y cualquier músculo liso que tenga estos receptores. Pero fíjense que el mismo AMP cíclico también interviene en esta cascada de fosforilación, el factor CREP, que va a alterar los genes. Ok, fíjense aquí el nervio adrenérgico, porque como van a ver, el simpático inerva directamente a los vasos sanguíneos y a través de los receptores alfa 1 también van a aumentar la IP3 y van a provocar contracción del músculo liso. Bueno, en este gráfico, no sé cuánto, nos quedan 3 minutos, vean una panorámica de los receptores de todos, donde encabezan los receptores acoplados a proteína G, y los ejemplos, los ligandos fisiológicos, los receptores acoplados a canales iónicos, activados por ligandos, que es el de verdad es el receptor, pero aquí también mencionamos activados por voltaje, que no en sí no es un receptor, pero tiene... Hay fármacos que actúan, por ejemplo, los bloqueantes de canales de calcio, la lidocaína, etc. Enzimas transmembranas con actividad quinasa, aquí vimos los diferentes ligandos, entre ellos la insulina, tienen dominios de CH2, y bueno, aquí están algunos ejemplos, igual con la actividad guanilato ciclasa, que son los péptidos natriuréticos auriculares, y hay un fármaco que se llama la nesiritida, que lo está analogando. Las que tienen actividad tirosina fosfatasa, bueno, eso no las vimos, pero no hay ningún fármaco hasta ahora. Y los que tenemos transmembranas que no son enzimáticos, los JAK-STATs, y algunos interferones y la anakinra actúan, y los receptores tipo TOL que vieron en microbiología seguro, ¿no? Y que no hay fármacos hasta ahora desarrollados para esos receptores, y los receptores nucleares que vimos últimamente, con actividad PIPAR gamma, receptores tiroideos, receptores esteroides y las enzimas intracelulares como la guanilato ciclasa soluble que actúan, que es el óxido nítrico, su principal agorista. Doctor, Ajá. hay una pregunta. Ok, nos queda 1 minuto 25. Vamos a ver cuál es la pregunta. No sé, se aprende todo el cuadro porque eso lo vamos a ver a lo largo de todo el sexto semestre y del séptimo. Así que tranquilos. No. Esto es más para ilustrar. Entonces, los fenómenos de que nos queda 1 minuto de sensibilización, ya hablamos uno de los receptores G, es cuando se pierde la respuesta a la acción de un ligando, porque simplemente, por ejemplo, con respecto al ataque filaxia, se fosforilan el sitio de unión a la proteína G, entonces se desacopla de la proteína G. Y hay tolerancia crónica cuando ya el efecto tarda más tiempo. La taquifilaxia en horas, en minutos, en horas se desarrolla. Tenemos desensibilización homóloga, que es por la proteína GRK, el sistema de restina, y la heteróloga, que es la propia fosfoquinasa, que va a fosforilar el propio receptor y otros receptores diferentes. Pero esa desensibilización no dura mucho. Y
Ok, para terminar la idea que nos quedamos acortados se apagó la aplicación. Bueno, quedamos que estos receptores, sobre todo los acoplados a proteínas G, están sometidos a fenómenos de regulación. En este caso, se puede sensibilizar cuando hay un estímulo crónico y permanente. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, si aparece en horas o en minutos, se llama la taquifilaxis. Y esto ocurre con la mayoría de los receptores acoplados a proteínas G, sobre todo los receptores adrenérgicos, como vamos a ver cuando veamos el capítulo adrenérgico. Entonces, esta desensibilización puede ser homóloga, y es la que vimos ahorita, donde el receptor es fosforilado por una quinasa de receptores de proteína G, que es fosforilado, lo desacopla de la proteína G del receptor. Este receptor es posteriormente, o sea, posteriormente se le une una arrestina, y esta arrestina da lugar a la invaginación de la membrana para producir una vesícula donde está el receptor, en la cual si persiste el estímulo por mucho tiempo, este receptor es destruido mediante la unión de esa vesícula a un lisosoma. Pero si el estímulo cesa, este receptor es desfosforilado dentro de la vesícula y es devuelto hacia la superficie. Eso es lo que ocurre con la desensibilización homóloga. Ahora, la desensibilización heteróloga ocurre debido a las quinasas que activa el receptor. Por ejemplo, la fosfoquinasa puede fosforilar el propio receptor u otros receptores que estén allí cerca, como una proteína, receptores muscarínicos, receptores de otro tipo. Y por lo tanto, desensibilizarlo, pero esta desensibilización, a diferencia de la homóloga, no va a generar el sistema de arrestinas, porque van a ser diferentes sitios diferentes de fosforilación a los que utiliza el GRK. Entonces, cuando un estímulo es permanente, ocurre lo que llama la down regulation, es decir, como acabo de decir, el receptor que fue invaginado y metido en vesícula es destruido definitivamente por los lisosomas, produciendo una baja densidad de estos receptores. Y entonces sí, sería la regulación a la baja o down regulation. Y eso ocurre, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca crónica. Recuerden que en una insuficiencia cardíaca crónica hay una disminución de la irrigación sanguínea que provoca una mayor actividad simpática. La actividad simpática lo que busca es normalizar, en este caso, la presión arterial media, pero al costo de mantener una vasoconstricción, un aumento de la resistencia vascular periférica y un estímulo permanente de los receptores beta del corazón, y este estímulo permanente hace de que disminuya, en este caso, la densidad de estos receptores. Aparte de que el estímulo crónico va a provocar cambios en el músculo cardíaco, provocando remodelación, en que ese remodelamiento con dilatación y disminución más aún de la funcionalidad, que genera un círculo vicioso que va a activar más el sistema simpático, más cantidad de catecolamina circulante, mayor desensibilización, ¿no? Eso ocurre allí. Entonces ocurre la downregulation. Y en esos casos, la administración de agonistas beta 1 no va a hacer mucho mayor efecto, puesto que no hay pocos receptores debido a esta downregulation. Por el contrario, si ustedes administran por largo tiempo un antagonista, en este caso un antagonista competitivo, como los beta bloqueantes, por ejemplo, esto va a afectar la actividad constitutiva, o sea, sobre todo con las agonistas inversas. Al afectar la actividad constitutiva, la célula se defiende de eso, provocando una mayor síntesis de receptores. Entonces aumenta la densidad de estos receptores. Mientras esté el beta bloqueante no hay problema, porque el beta bloqueante los va a bloquear también. Claro, uno coloca farmacológicamente dosis muy superiores a las que para los agonistas que estén allí. Pero en el caso de que ocurra un retiro agudo de este beta bloqueante, vamos a tener mayor cantidad de receptores disponibles. Y de hecho, de esa mayor densidad va a haber una importante densidad de receptores en la conformación constitutiva. Aparte de que todavía están las catecolaminas allí presentes que van a estimular esa gran cantidad de receptores que van a provocar una mayor acciones en esa célula y mayor efectos contrarios a lo que provocó el antagonista. En este caso, si un antagonista en el corazón
que produce bradicardia, la desensibilización, o sea, el retiro agudo de este antagonista, debido a la gran cantidad de receptores que se formaron por, por mecanismos compensador, van a ser activados y van a provocar un cuadro agudo de taquicardia y aumento del consumo miocárdico de oxígeno que puede generar incluso una isquemia aguda cardíaca. Ese es el problema de la upregulation. Entonces, cuando ustedes indican un antagonista, ya como medicamento, como un beta bloqueante, si ustedes lo van a retirar, es conveniente retirarlo en forma progresiva, no en forma brusca. Y eso ocurre también con los receptores de benzodiazepina. También, que si ustedes retiran bruscamente una benzodiazepina, puede haber un rebote hacia una mayor actividad de esa célula, ¿eh? Porque van a inhibir en este caso van a haber mayor expresividad de otros receptores, ¿no? Pero esto vale más que todo para los receptores acoplados a proteína G. Y ¿qué más queda? Creo que más nada. Ok, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Bueno, ustedes tienen estas clases que van a reforzar los conocimientos leyendo los capítulos correspondientes, sobre todo el Guttman y Gilman en la última edición. Bueno, ahí está lo más actualizado que hay, que es la del 2018. Aunque recuerden que la traducción es de la más óptima, a veces se enredan ellos, ¿no? El otro libro en el cual basemos la mayoría de las gráficas es la farmacología de Rank. Es un libro editado originalmente en Londres, es muy ameno de leer, tiene muchas situaciones, es divertido leer ese libro y se entiende todo fácilmente. Busquen la edición más reciente, yo la que tengo es la 8ª, no sé si hay una 9ª edición en ciernes. Y el otro libro que deben leer también, y en este tema de los receptores y de la farmacodinámica, está muy detallado incluso con ejemplos matemáticos que yo no toqué porque en realidad no lo vamos a utilizar, es el Flores. O sea, la farmacología de Flores, la traducción, una traducción, está escrito directamente en español y por lo tanto se entiende mejor. Aunque yo diría que el RAN también está muy bien traducido, cosa que no le pasa al Guttman y Gilman, que a veces se enreda un poco uno. Pero entonces son los 3 libros que pueden utilizar. En otro, el Caxum, también tiene algunas cosas interesantes. Y el otro libro, el Caxum, les puedo mandar los libros cuando no sé si estarán aquí en el pendrive. Déjame revisar si tengo alguno. Si no, bueno, se los mandaré después. Que son pesaditos esos libros. Vamos a revisar el pendrive. Ramones5884@gmail.com. Ahí me pueden escribir, ahí me pueden enviar incluso las respuestas del seminario. Y bueno, espero que hayan entendido todo y bueno, cualquier duda me la preguntan. Será hasta la próxima.